empezar con los Windsor. 1992 fue, según la reina Isabel, un annus horribilis para la monarquía británica, pero es que en 2024 está siendo más bien horribilis todavía. Por ello, Carlos III va a tomar una decisión definitiva sobre uno de sus mayores dolores de cabeza, los duques de Sussex. Bueno, tenemos nuevo vídeo de la monarquía británica, en este caso Concha Calleja, comentando un poco esa ríspida relación entre Carlos III y su hijo Harry. Así que, bueno, vamos a ver el vídeo introductorio y a ver un poco qué es lo que nos dicen. Para nuestros reyes, Maribend. Para los reyes británicos, Balmoral. El castillo escocés es la residencia estival perfecta para el parón veraniego de la familia y el escenario ideal para hacer balance y hablar del futuro de la Casa Real. Carlos III aprovechará la intimidad de su periodo vacacional para realizar un cónclave que pase desapercibido ante los ojos de la prensa. Este año serán unas vacaciones más bien discretas para la familia real. En ese encuentro privado presentará a los miembros de alto rango los próximos retos que enfrentar. El que más le preocupa es la posición que mantienen los duques de Sussex dentro de la institución. Al abandonar las labores reales, Harry y Meghan buscaban alejarse del tabloide británico. Hice lo que haría cualquier padre y marido. Necesito sacar a mi familia de aquí. Pero ya marcando distancia en California, la pareja se encargó de alejarse también de su familia. Patentaron la marca Harry y Meghan, lejos del título Sussex, siendo invitados de entrevistas, amigos de celebridades y protagonistas de documentales. Father and my brother, they are trapped. They don't get to leave. And I have huge compassion for that. Mi padre me dijo que era bienvenido en Balmoral, pero sin ella. Sin embargo, la renovación de su página web como duques de Sussex y las constantes visitas de Harry al Reino Unido han generado la duda. Bueno, realmente no han generado ninguna duda. Esto viene de la narrativa que llevan desde hace algunas semanas. Un poco la prensa británica comentando que Harry iba a acudir a Balmoral para reunirse con toda su familia. Algo que evidentemente pues no se ha cumplido y no tiene visos de cumplirse. ¿Qué pasará con Harry y Meghan? ¿Se quedan o se van definitivamente? Resolver esta incógnita es el próximo objetivo de Carlos III. Pues todas las respuestas a esta gran incógnita la tiene Concha. Vamos a dar algunas. Sí que es verdad que, bueno, como hemos visto en el vídeo, Balmoral es el sitio donde veranean siempre y aquí la peculiaridad está en que el rey va a aprovechar, como a mediados de las vacaciones, para camuflar una especie de cumbre entre los miembros de alto rango de la familia para hacer balance de lo que ha pasado este año. De lo que ha pasado. Muchas cosas y para mirar de cara al futuro inmediato, es decir, el próximo año qué va a pasar, cómo van a barajar el tema de la opinión pública y los próximos movimientos y el cargo que va a tener cada uno dentro de este trabajo. Pero claro, la gran pregunta es los duques de Sussex. Claro, el asunto está aquí en que en principio ni Harry ni Meghan son considerados familia real. Desde que emigraran a Estados Unidos, pues prácticamente su padre y el Palacio de Buckingham los han hecho de menos completamente. A pesar de que Harry pues sigue teniendo relación con sus primas, las York. Lo cierto es que a partir de la biografía en la que él mismo comenta que la relación con su padre y con su hermano pues no es la mejor de todas, pues lo curioso es que Carlos III haga un poco este agravio hacia su mujer, en este caso a Meghan, en plan, mi hijo sí es familia real porque lleva sangre real y voy a seguir disponiendo de él. Pero claro, es que ya en su momento dijeron que no, que Harry no estaba. Entonces, ¿en qué quedamos? Me sirve para cuando yo lo necesito, pero si no lo necesito, que se vaya con su mujer. Es todo bastante raro. Y la pregunta que tienen ellos es ¿qué hacemos con ellos? O sea, que es curiosísimo, porque ni siquiera es los duques de Sussex, no saben ellos, es ¿qué hacemos con ellos? ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde los ponemos? ¿Pero por qué? Porque es que realmente ellos ahora mismo no están trabajando para la familia real, pero tampoco se han ido.
ni ellos han renunciado ni tampoco los han echado. Entonces, cuando ahora uno de los temas que van a hablar es de la sucesión también, ellos están en línea de sucesión, igual que en línea de regencia. Ojito con esto, que vuelve el tema de la sucesión. ¿Qué va a pasar en este caso con Harry? A ver, de manera natural sabemos que el heredero es William, que posteriormente a William va George, y Harry ya se ha quedado fuera de ese peculiar mote que le había puesto su propia familia y que él calificaba como cruel de el reemplazo. Así que lo que yo creo que va a pasar es que van a tener que tomar una decisión consensuada con ellos. Es que ellos, o sea, lo que es la reunión va a tratar sobre esto, pero ellos también, los duques de Sussex, van a tener que decidir. Porque ellos van a estar entonces en Balmoral. No, ellos no van a ir a Balmoral porque no va a ir, Harry ha dicho que no va a ir. No es persona. No, claro, esto era lo que venía repitiendo la prensa británica, que Harry iba a venir a Balmoral pero sin su mujer, que su mujer no pintaba nada en Reino Unido. Pues evidentemente ante ese tipo de noticias yo entiendo que él coja el toro por los cuernos y diga: yo aquí, ¿qué pinto yo aquí? Si no quieren ni a mi mujer ni prácticamente a mis hijos, si la están tratando prácticamente, pues eso, como una persona que simplemente ha parido a los nietos de Carlos III. Es que hay muchas aristas dentro de todo este asunto y la verdad es que, en fin, deja bastante que desear la posición de Carlos III. Una cosa sí es cierta, van a tener que hablar, sí o sí, con ellos, con los duques de Sussex, con Harry y Meghan. Pero tampoco es que no le hayan invitado. ¿Qué van a hacer? ¿Un Skype? No es que no le hayan invitado solo. Pero no va a ir. Le han invitado solo. Pero sin ella, claro, eso es muy fuerte. Claro, pero esto lleva siendo así mucho tiempo. O sea, es imposible llegar a ningún acuerdo en pero esos cuando términos. Les vemos que ellos hablan y que ellos aquí es la institución la que está hablando con ellos. O sea, Claro, pero es que el asunto es que no valoran absolutamente nada. Cuando Carlos III hace público su cáncer, Harry se coge un avión y va a Reino Unido a preocuparse por su padre. ¿Y cómo se le recibe? Primero, no vas a tener nada de seguridad. Segundo, en la conversación no vamos a estar solos, sino que va a estar Camila, por narices. Y luego el papel de William. Joder, que es tu hermano. Absolutamente nada. Es que tiene todos los motivos en este sentido para estar completamente enfadado. Esa reunión no es del padre ni del abuelo, es del rey. Del rey, que qué hacemos en esa línea de sucesión donde todavía están. Claro. Ellos, lo que probablemente va a pasar es que o ya realmente se les expulsa o renuncian, o bien van a tener que trabajar de forma parcial, sobre todo Harry, va a tener desde Canadá, que recordemos que es de la Commonwealth también, y es la idea que tenía su abuela cuando ellos se fueron. Pues es que es el asunto. O sea, si quieren que trabaje a tiempo parcial, que le pongan escolta, que le pongan seguridad. Es que hemos hablado de esos temas en relación a la Casa Real Británica y la verdad es que han sido bastante fuertes porque son un blanco bastante fácil. Que por las amistades de Meghan han podido gozar de esa seguridad porque han tenido de alguna manera benefactores, gente famosa que les ha provisto de esa seguridad o que incluso les ha acogido en sus casas, pues claro, esto no puede ser un un desafío en el que Harry tenga que estar disponible cada vez que esta gente lo diga, pero eso sí, que tiene que estar a sus expensas. Pues el chico ya ha demostrado que puede hacer cosas fuera del nido, que puede ganarse su dinero, que evidentemente no para hacer frente a una seguridad que pueda pagar, y sobre todo es que ya no es una seguridad que pueda pagar, es que la seguridad provista a la Casa Real Británica viene de medios públicos, en este caso de medios nacionales, de la policía de allí, de Scotland Yard, que son un poco los que se ocupan de todo eso. Entonces, claro, yo es que no se trata de coger una empresa de seguridad privada y son muchas cosas, pero parece que Casa Real, Buckingham, el Palacio, porque ha dicho Concha Calleja, no es el padre, no es el abuelo, es la institución. Ya, pero la institución exige, pero no da absolutamente nada. Y es lo único que pidió.
No pidió ni una asignación, no pidió ni alojamiento, no, seguridad. No ya ni siquiera por él, por los niños. ¿Y existe una tercera vía que fuese que la institución, como tú dices, les hace una propuesta y ellos dicen, pues no? Pero no es fuera. Pues no, pero yo no renuncio. Claro, pueden no renunciar, pero el rey es el rey. Y el rey, además, no es él solo, quiero decir, la institución también la forma su parlamento, la forman los servicios de inteligencia, quiero decir, que ya ahí se encargarían de que existieran las presiones pertinentes para que o renunciaran o renunciar. Pero Concha, pues esto pasa un poco lo mismo que con Kate Middleton, ¿no? Que parece que se les está dejando a la deriva. O te unes al sistema y haces todo lo que dice el sistema sin rechistar, o directamente te dejamos volar, ¿no? Porque con Kate Middleton, aún saliendo, aún reconociendo ese cáncer, la hemos visto totalmente expuesta, algunas veces incluso humillada, y nadie ha hecho nada para defenderla, incluido su marido. Entonces, pues yo veo aquí un poco qué es lo que va a pasar, que al final cuando necesiten echar mano de Harry no lo van a tener. Y entonces va a ser cuando él coja la sartén por el mango. ¿Ves factible una renuncia por parte de ellos? ¿Una renuncia voluntaria? No, porque claro, en la renuncia van implícitas muchas cosas. No, muchísimas cosas, por eso no se ha producido. Y por eso a la Casa Real tampoco le interesa, porque si te fijas, los miembros que tienen ahora es viejuno todo. El rey y la reina, la edad que tienen. Están muy tocados, luego, ¿no? Porque han pasado un año terrible. Claro. Concha, estas informaciones que han salido esta semana de que Harry estaría llamando a su padre por el tema de la seguridad cuando pisa suelo británico, sí, y que su padre, el rey Carlos III, no da su brazo a torcer y le ha dicho que no le va a poner seguridad. Bueno, y por eso ahí sería uno de los principales escollos en esta relación. Es que esa es una de las tensiones que tienen los dos, porque Harry ha demandado a los tabloides, y los tabloides de alguna manera tienen una asociación con la Casa Real desde el 2013. Si Harry no retira... Es que es lo de siempre, o sea, el padre, en vez de ponerse de parte del hijo, se pone de parte de esa prensa basurienta, amarillenta, que ya sabemos quién maneja un poco los hilos, que es Camila. Y si no haces lo que digan los tabloides, aunque se hayan inventado de ti la vida entera, porque él en su biografía comentó muchísimos aspectos en ese sentido, de que prácticamente le habían colocado una serie de rumores y una serie de cosas que no tenían nada que ver con su vida, algunas muy graves, o retorciendo otras informaciones, ¿no? Pues la verdad deja bastante que desear. Yo sinceramente el papel de padre de Carlos III, yo creo que mucha gente lo tenemos un poco, lo que pasa es que siempre tenemos como una esperanza de apelar a cierta humanidad, porque esto ya no es cuestión de choque de culturas y demás, es cuestión de si tú quieres a tu hijo, si tú quieres a tus nietos, y bueno, lo de renunciar, expulsarlo, pues yo creo que les va a dar completamente igual, pero evidentemente va a hacer un daño en su hijo importante. Porque no es tanto ya el asunto de pertenecer a los Royals o no, él ya tiene su vida en Estados Unidos, es otro asunto de otra índole. Y recordemos que este pasado julio, que fue cuando se emitió esa entrevista de Harry en la ITV, si no me equivoco, pues ya dijo un poco lo que había en cuanto a lo que son, bueno, pues es que yo lo comprendo, que te están espiando las llamadas, que te están espiando el móvil, que publican cosas que pertenecen a la más estricta intimidad, y que lo que quiere el padre, que quiere, que le quiten las demandas a esta gentuza. Pues yo sinceramente no lo entiendo, ni yo, ni creo que nadie. Y no quiere retirar todas esas demandas, porque ahora próximamente le veremos en otra, en enero en otra. Si él no retira todo eso, su padre el pulso que está haciendo es, pues yo no te protejo cuando vengas, porque es así, es que la prensa, la prensa británica nunca, tiene una asociación. Nunca va a parar, pero la pregunta que yo tengo, Concha, es ¿cuál es la mejor solución para ambas partes? ¿Qué crees tú que deberían hacer para que tanto Harry y Meghan como el rey y la Casa Real quedaran todos conformes? Bueno, quitarte a ti, que es este colaborador, lo único que hace es decir obviedades,
porque no sé, Almudena del Pozo por lo menos tiene un poco más de chispa, se informa, pero aquí que le pongan a este de experto, en fin. Yo creo que lo que están buscando, que de una manera parcial, y te digo que esto ya se habló, aunque no a la Casa Real no le interesa mucho decirlo, pero la abuela, es decir, Isabel II, fue la primera que le dijo a Harry cuando tuvo todas las amenazas, que recordemos que Scotland Yard dijo que las amenazas eran bien reales, y dijo de irse. Isabel II le pareció muy bien que se fueran a Canadá, pero porque en Canadá podían de forma parcial seguir trabajando para la institución. Aunque fuera en la distancia. Esta sería... A ver, una cosa, que sí es verdad que la abuela tenía otro tipo de relación con el nieto, mejor que con su padre y que con su hermano, vale, pero también quiero hacer ver que esos últimos momentos que Harry vivió con su abuela, Harry en el libro dice que había ahí como 3 moscones, bueno, lo llama el avispón, el abejorro y otro, no da los nombres, pero son asesores que ahora mismo están trabajando con Camila. Así que os digo una cosa, blanco y en botella. A tu pregunta, esta sería una buena solución para ver qué pasaba. Bueno, pues hasta ahí un poco todo este asunto que tenía que ver. Declaraciones de Concha Calleja, en este caso ha dejado a Kate Middleton fuera. Ayer os dejé aquí un vídeo sobre la isla donde está Kate Middleton y el nuevo secreto a voces en Londres, que se vuelve a hablar de una nueva infidelidad de William. En cualquier caso, bueno, pues seguimos atentos un poco a esta actualidad. Ahora sabéis que en verano baja un poquito la cosa, baja la actualidad informativa y por eso pues no tenéis vídeo diario de la monarquía británica porque tampoco hay mucho más que contar. Espero que con este vídeo largo, que luego me decís, es que repites vídeos, ya, pero es que estamos en vacaciones, hay que aproximarse a nuevos públicos, en fin, que quizás no lo han visto en temporada alta, así que bueno, yo también necesito descansar, que ha sido un año, una primera mitad de año bastante potente y le ha ido muy bien al canal y por eso además quiero dar las gracias. Y vuestras opiniones aquí abajo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Por segunda vez, gracias por estar ahí.